índice de economía lineal, pues total, ¿cierto? Pero índice de circularidad es cero. Entonces, la gobernación decide unirse con el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia estratégicamente, entender que la problemática de los residuos es una problemática de volumen, de cercanía, de logística, y conformamos 14 nodos de economía circular en el territorio de Antioquia. Unos nodos denominados turísticos, unos nodos agroindustriales, unos nodos mineros y unos nodos industriales en el Valle de Aburrá, que nos permitieran que nos enfocáramos en resolver una sola problemática de economía circular en cada uno de esos nodos. La economía circular es un letrero tan grande como Hollywood, eso le cabe en todo, es hablar de agua, hablar de empaques, hablar de plásticos, hablar de copor, hablar de latas, de papel, hablar de PET, o sea, la economía circular es infinita. Entonces, si nos ponemos a hablar del infinito, pues nos quedamos haciendo retórica y tomamos una decisión, y es que en cada uno de esos nodos vamos a tener, o tenemos andando, un solo proyecto, los cuales se los voy a contar ahora. Entonces, en el 2023 estamos dinamizando esos nodos, estamos fortaleciendo los proyectos que tenemos en cada uno de esos nodos y estamos haciendo una estrategia educativa. Ahí estamos en Vigía del Fuerte. Ahora les cuento un poco el proyecto que tenemos allá. Los nodos industriales son 3: Medellín, el Corredor Verde del Norte, del cual voy a hablar un poquito más, y el nodo manufacturero del sur del Valle de Aburrá. Nosotros tenemos una problemática, y voy a hablar primero del sur, gigante alrededor del retal textil, de los residuos de tela que quedan después de la producción de corte y confección que tenemos todavía y del cual nos hemos sentido muy orgullosos en Antioquia durante muchísimo tiempo. Bueno, ahí tenemos una problemática gigante porque tenemos una cantidad enorme de tela que sobra, que además uno diría es tela toda, pero no es tela. En algunos casos es algodón, en algunos casos es mezcla con algún tipo de proceso químico, de pintura, en algunos casos son las textiles que son súper complejos de reciclar. Entonces tenemos una estrategia alrededor de lo que se denomina el retal textil y una estrategia alrededor de lo que se denomina las prendas tipo B, o las prendas que salen de los productos de calidad y que no pueden ser vendidas o usadas porque tienen algún tipo de defecto. En ese caso, no sé si vi ahora por acá algunas compañeras de ACEMAR contarles un proyecto muy lindo ahí en particular con las prendas tipo B que se llama la Reciboutique, y la Reciboutique atiende a los recicladores de Medellín, el área metropolitana e incluso de Antioquia, dándoles 5 prendas tipo B de la marca Línea Directa en conjunto con la Fundación Familia, y se montó una boutique en San Juan con la 70 donde los recicladores pueden ir y gratis, de manera gratuita, se llevan 5 prendas para ellos y para los miembros de su familia una vez cada 6 meses. Y tenemos un proyecto ahí súper bonito liderado por ACEMAR, que es una asociación de recicladores que reúne a muchos grupos de recicladores y que ha liderado esa iniciativa para intentar dar solución a esas prendas tipo B que muchas veces, por temas de destrucción de marca y de confidencialidad de marca, tenían que ir a parar a hornos y ser destruidas y no podían ser usadas en ese caso. Y en el Corredor Verde del Norte, nuestra idea, el trabajo que estamos haciendo en conjunto con los alcaldes del norte, con ProNorte, con el IFC, que es el banco privado del Banco Mundial, es que convirtamos al norte del Valle de Aburrá en un distrito de economía circular. Allí ya se están ubicadas grandes empresas que vienen trabajando el tema de economía circular hace mucho tiempo: ENCA de Colombia, Kimberly, Papelsa, Yamaha, ACER, el propio EPM que está con Aguas Claras allí, Indural que está haciendo trabajo de reciclado de material de construcción,
Bueno, ahí ya hay un caldo de cultivo enorme para poder trabajar en ese corredor verde del norte y poder convertir al norte del Valle de Aburrá en el primer distrito de economía circular de Colombia, que es un sueño conjunto que ya tenemos con mucha gente que estamos trabajando en conjunto. Estos son los nodos turísticos que les comentaba hace un momento: el eje Cocorná-Puerto Triunfo, suroeste, oriente, los embalses, occidente, Santa Fe de Antioquia, y Antioquia tiene mar. Y en los nodos turísticos tenemos una cosa que parece simple, pero que los emprendedores que están trabajando en el tema de residuos, que están acá, me van a entender que no es nada simple. Y es nuestro único objetivo hoy en día, es que los operadores turísticos se paren en la fuente y que los operadores de residuos recojan selectivamente esa separación de los operadores turísticos. Eso que parece el mundo de los cariñositos, pues que es súper simple, pues no es tan simple. Nosotros no separamos en la fuente. Desafortunadamente tenemos una problemática gigante de aprender a separar en la fuente, porque además es un círculo vicioso. Nosotros decimos, no, es que yo no separo en la fuente porque es que en el camión juntan todo y se lo llevan todo junto, ¿cierto? O la otra es que hoy en día el negocio alrededor de separar está, digámoslo, informalizado por una relación entre las personas de la unidad residencial donde ustedes viven y la persona que recoge un camión los martes, y entonces ellos tienen una transacción que no es muy clara. No tenemos todavía ahí una formalización de este proceso de separación de la fuente tan clara. Entonces lo estamos haciendo con los operadores turísticos. Cuando uno dice operadores turísticos de estos territorios, está hablando de puras pymes y de puros emprendimientos. Aquí no estamos hablando pues, ni del Hilton ni del Marriott. Los operadores turísticos de Necoclí es la señora que vende coco en la playa, o el lanchero que va a llevar pues, al otro lado a personas a conocer o a ver ballenas, o el pequeño hotel boutique que está en Necoclí. Eso quiere decir que con estas personas el trabajo es mucho más personalizado. Es un tema muy bonito del trabajo con esas comunidades. Son turismos muy distintos. El turismo de Santa Fe de Antioquia, por ejemplo, es un turismo más de fincas de recreo y de fines de semana. El turismo de Jericó es otro turismo completamente distinto. Ahí está más enfocado en los restaurantes, por ejemplo. El turismo de los embalses de El Peñol y de Guatapé es un turismo, ¿cómo lo digo para no decirlo feo? Es un turismo bastante destructivo con el entorno, desafortunadamente, los problemas que hay de comunidad y lo que se está formando en El Peñol y en Guatapé tiene unas complejidades enormes por detrás, alrededor de otros negocios que no son muy santos, alrededor del turismo. Entonces también hay otras problemáticas distintas. Cada uno de estos nodos tiene unas particularidades distintas con las cuales tenemos que trabajar. Estos son los nodos agroindustriales: el eje bananero de Urabá, el lechero del norte, el eje cafetero y el nodo agroindustrial del oriente. Me voy a referir a dos de ellos para que entiendan cuál es el foco del trabajo que estamos haciendo. En el eje bananero de Urabá, el producto más importante del territorio no es el banano, es el plástico contaminado. 5.700 toneladas de plástico anualmente se necesitan para la producción del banano en ese territorio. Las bolsas con las que cubren el banano, que viene contaminado por los pesticidas necesarios para que al banano no le den bichos o le den cosas raras, la pinta con la que tensan las plantas de plátano y los tarros donde viene el pesticida, eso hace que hoy en día tengamos ahí unos niveles de contaminación enormes con ese plástico. Entonces las bananeras necesitan un certificado, hay un gestor que va y le recoge ese plástico, pero es que ese plástico tiene distancias enormes alrededor de donde lo tienen que recoger. Hay fincas que pueden tener 125, 200 hectáreas de distancia entre la cabecera de la finca y la última planta de banano. Entonces hay una labor de recolección, hay una labor de centralización, hay una labor de entregárselo a los gestores, y hay una responsabilidad enorme de los gestores de trabajar bien con ese plástico.
y hoy en día no está pasando. Hoy en día tenemos mucho de ese plástico que se convierte, sin haber sido limpiado adecuadamente, en manguera negra, mucho de ese plástico se convierte en madera plástica, mucho de ese plástico se vuelve a convertir en bolsas otra vez, y hay un mercado informal enorme ahí, y hay un trabajo gigante por hacer. Entonces estamos haciendo dos trabajos. Uno, estamos haciendo un estudio socioeconómico de qué está pasando con ese plástico en Urabá, para proporcionarle esos insumos a que Augura sea el que invierta en la construcción de una planta de recuperación de ese plástico. Y dos, estamos trabajando en contarle al operador de aseo de ese territorio, que se llama Futuraseo, que tiene una planta de separación en el relleno sanitario del Tejar sin usar, que por favor la ponga a usar, y que eso es un buen negocio para él. Miren la simpleza de acciones que son fundamentales. Futuraseo tiene allí implementada una planta de separación gigante, quieta, porque piensa que no le da plata, piensa que no le genera recursos. Y nos toca a nosotros un poquito aquí entrar ahí como Estado y privado, a contarle a Futuraseo que sí. Ese es el primer ejemplo. Y el segundo ejemplo que les quiero poner es el nodo lechero del norte. Estamos focalizados en intentar solucionar una problemática alrededor del lactosuero. El lactosuero es un residuo que queda posterior a la producción de quesito o de quesos o de lácteos a ese nivel. Cuando ustedes abren la bolsa del yogur el domingo con el quesito y cae un líquido como horrible que le cae uno en los pies, bueno, ese es el lactosuero, eso es una cosa espantosa. Y la gran mayoría de las queseras en el norte del Valle de Aburrá, en el norte, perdón, del departamento, están vertiendo ese lactosuero sin tratamiento a las quebradas, cambiándoles el pH, engrasando las quebradas, eso es una cantidad de grasa muy importante y generando unos daños ambientales enormes. Hay unas muy juiciosas, pero tenemos una cantidad de procesos informales en ese territorio. Pero resulta que el lactosuero, y por eso esto se llama economía circular y no filantropía circular, tiene un valor enorme en el mercado. El primer valor es que si yo lo logro secar y lo pulverizo, se lo puedo vender a Nutresa para que haga galletas. Ese es el más fácil del mundo. Pero el otro, que es mucho mejor, es que hoy en día se está vendiendo el lactosuero para hacer proteína para la gente que, como yo, va a los gimnasios y se vuelve así cuajo como yo en los gimnasios, y compran esa proteína a unos precios. ¿Esto por qué se ríe, señora? Es verdad, es muy cuajo. Se me va para la barriga todo. Esos tacos de proteína son costosísimos, y muchos de ellos están fundamentados en el lactosuero, en sueros, en productos de proteína basados en suero. Entonces, lo que estamos intentando hoy es encadenar ese proceso de la recolección, el transporte, la pulverización y la venta adecuada de ese lactosuero, que, ojo, atención a la proporción. Hoy en día podría estar vendiendo, o sea, podrían tener mejor EBITDA el negocio del lactosuero que el negocio de los quesitos si ellos lo siguieran vendiendo. O sea, no es proporcional porque la cantidad no es la misma, pero el EBITDA de un negocio es mucho mejor que el EBITDA del negocio de los quesitos. Tiene mejor margen el negocio del lactosuero. Y eso pues es súper importante porque pues logra impactar de una manera muy clave un negocio para el cual hoy en día está afectándose el medio ambiente y se está generando una contaminación alrededor de eso. Los dos nodos mineros, Magdalena Medio y Bajo Cauca. En el Magdalena Medio estamos concentrados en tapar los huecos generados por la minería con materia orgánica. Hoy en día restaurar una hectárea afectada por la minería ilegal en ese territorio cuesta alrededor de 16 millones de pesos. Nos toca traer materia orgánica desde Boyacá, desde otras partes de Colombia, para poder generar allí un trabajo en ese sentido. Ese es el objetivo que tenemos en el Magdalena Medio.
Y en el Bajo Cauca, estoy hablando del Bajo Cauca. En el Magdalena Medio, en el Nare, estamos trabajando con las 3 cementeras que tenemos en ese territorio, Argos, que tiene 2 plantas, Alión y Cemex, para poder mejorar las condiciones a través de sus hornos, a través del combustible derivado de residuos, que podamos implementar una mejor utilización de los residuos en los hornos de estos nodos mineros. Y un